la clase anterior, la del viernes, ¿no? 30, ¿no? Viernes 30, 31, no, así. Nos quedamos vimos ecuaciones por tanteo, vimos la metodología de proceso de balanceo. Nos faltó hacer algunos ejercicios, si bien me acuerdo. ¿Sí, va? Sí, maestro. Sí, ejercicios sí vamos a hacer. Aquí tenemos una batería de ejercicios que vamos a resolver entre todos para cerrar el concepto de balanceo de ecuaciones y ver estequiometría. Ya que terminemos con estequiometría, hasta estequiometría termina nuestra siguiente unidad, nuestra unidad de competencia. Entonces ya planearíamos la evaluación de esta tercera unidad. Entonces vemos estequiometría y evaluamos, ¿no? Este, Vamos a balancear estas ecuaciones. Vamos a hacer la primera. ¿Quién nos dice cómo queda la primera? Ya ahorita nos pasamos al pizarrón para resolver las que estén un poquito más complicadas. ¿Cómo quedaría balanceado el... Dice que se quema, ¿no? Es carbono, es un hidrocarburo. El carbono se puede quemar. Todo lo que tenga carbono se quema, ¿no? Recuerden, es el fundamental de la materia orgánica, ¿no? Entonces dice que C, carbono más oxígeno gaseoso, es una reacción de síntesis. Sí, recuerden que revisamos cuáles eran los tipos de ecuaciones de síntesis, descomposición, sustitución simple y sustitución doble. Y que dentro de estas teníamos algunas específicas por el proceso que conllevan, que son las de combustión, la de precipitación. Y también hay otras que son las de neutralización, que aquí las vamos a ver. Las de neutralización son la reacción entre un ácido y una base. Siempre produce una sal y agua. Siempre que reacciona un ácido y una base. Entonces, este inciso A, ¿de qué tipo de reacción química es? ¿De síntesis, de descomposición o de sustitución? De síntesis. Es de síntesis, ¿ok? ¿Ok? Siempre que es la unión de dos sustancias para producir una tercera, pues es una síntesis, es unión. Bueno, es síntesis. ¿Cómo quedaría balanceado? De un lado, del lado de los reactivos tenemos un carbono, del lado de los productos también. Sin embargo, del lado de los reactivos tenemos dos átomos de oxígeno y del otro tenemos uno, lo cual significa que hay que poner un coeficiente o los que sean necesarios. Recuerden que los números que acompañan a los símbolos o las sustancias o las fórmulas químicas se denominan coeficientes y me indican el número o la cantidad de moléculas o de átomos o de moles que hay de ese compuesto o de esa sustancia. Es una cantidad, ¿no? Entonces, ¿dónde pondríamos un 2 en este caso, no? ¿En qué parte? ¿En el carbono, en el oxígeno o en el monóxido de carbono? El monóxido de carbono. Ok, si pongo un 2 ahí, ya tenemos los dos oxígenos, ¿va? 2 por uno, dos oxígenos, que son los dos oxígenos que están en el lado de los reactivos. Más sin embargo, se nos movieron los carbonos. De este lado, como productos, ahora tenemos dos carbonos, 2 por uno, dos carbonos. Eso nos obliga a poner un 2 En el carbono. en el carbono, correcto. Entonces esa ecuación quedaría 2 carbono más una molécula de oxígeno produce dos moléculas de monóxido de carbono, correcto. La siguiente, la siguiente, Maestro, ¿mandé? eh, los dos oxígenos que estaban ahí se van a hacer, ¿va a ser uno nomás o van a seguir siendo dos? Uno nada más, Uno nomás. ¿sí? El oxígeno gaseoso Ujú. sí, ese no cambia, ese sigue siendo uno, Ok. ¿sí? Ese se mantiene como está, ese no va a cambiar. Bueno, el siguiente, chequen que es la continuación de la reacción de arriba, ¿no? Ahora vamos a quemar el monóxido de carbono, también tiene carbono, se puede quemar todavía. Y en presencia de oxígeno va a producir ahora dióxido de carbono.
De hecho, la combustión siempre es así, ¿no? Siempre se produce primero monóxido de carbono dentro de algo que se esté quemando. Y ese monóxido de carbono se sigue quemando en la combustión hasta CO2. ¿Ok? Entonces, de este lado tenemos un carbono, del otro de los reactivos, uno de los productos hay uno, no hay problema. El oxígeno del lado de los reactivos hay uno y dos, tres átomos de oxígeno. Y del otro lado tenemos dos, por lo tanto hay que balancear los oxígenos. Y ya veremos cómo ajustamos el carbono, como lo hicimos en el anterior, ¿no? Entonces, ¿qué numerito tendríamos que poner y dónde para balancear los oxígenos? Se pone un 2 en el principio de CO y se Ajá, pone un 2 después de la flecha. en el producto. Ok, Sí, a ver, vamos a poner un 2 en el monóxido de carbono, y un 2 en el dióxido de carbono. A ver cuánto queda. Ok, vamos a meterlo aquí. CO más O2 produce dióxido de carbono. Entonces, comenta con su compañera que ponemos un 2 aquí y un 2 acá. Hacemos la prueba, lo contamos, carbonos, oxígenos, productos reactivos, 2 por 1, 2, 2 por 1, 2, 2 por 1, 2 y 2, 4, 2 por 2, 4. Ok, entonces nos damos cuenta de que la ecuación ya está balanceada. La siguiente es el hidrógeno gaseoso que reacciona con el bromo gaseoso, bromo 2, y produce bromuro de hidrógeno. Voy a ir anotando. Y voy a anotar de una vez la otra de potasio y agua, hidróxido de potasio. KOH, magnesio, oxígeno. Ok, ahí lo tenemos. Hidrógeno más bromo, es bromo gaseoso, ¿no? Produce bromuro de hidrógeno, también conocido como ácido bromídrico. ¿Cómo quedaría eso? Se coloca un 2 en el producto HBr. El bromuro de hidrógeno. Sí. Ok. Un 2, perfecto. Dos hidrógenos, 2 por 1, 2. Dos bromos, 2 por 1, 2.
En la siguiente, potasio más agua produce hidróxido de potasio y hidrógeno gaseoso. Se coloca un 2 en el potasio, Ujú, después un 2 en el H2O ujú. y después un 2 después de la flecha en el producto. En el hidróxido de potasio. Ok, puros dos. Sí, Un 2, un 2 y un 2. Ok, vamos a ver. Le voy a poner potasio, hidrógeno y agua. Productos reactivos. En los productos, en los reactivos tenemos dos potasios, 2 por 1, 2. Hidrógenos, 2 por 2, 4. 2 por 1, 2. Y 2 de esto, 4. Oxígeno, 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. ¿Ok? Correcto, tenemos el mismo número de átomos de un lado de los productos es igual al número de átomos del lado de los reactivos. Y tenemos el magnesio que reacciona con el oxígeno gaseoso, es una reacción de síntesis también, y produce óxido de magnesio. Se pone un 2 en el magnesio al principio y en el producto se pone un 2. Un 2, ¿verdad? Ok, 2 y 2. Dos magnesios, 2 por 1, 2. Dos oxígenos, 2 por 1, 2. Muy bien. Borrar. La siguiente es O3, produce O2. Una molécula de ozono se convierte en una molécula de oxígeno gaseoso. Pues se ponen los subíndices al revés, ¿no? Ujú. Se pone un 2 en el O3 y un 3 en el O2. Correcto. Un 2 y un 3. Muy bien. Siguiente es el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno que se descompone, es una reacción de descomposición. Se descompone en agua y en una molécula de hidrógeno. De hidrógeno, de oxígeno. Es un nombre de raro. Oxígeno. Si el hidrógeno ya está ahí, ¿no? Los dos hidrógenos. N2, el amoníaco. Representando, sí. ¿Cómo quedaría esa entonces la G? Con un 2 en el primero y después de la flechita un 2.
2 por 2, 4 hidrógenos. 2 por 2, 4. 2 por 2, 4 oxígenos. 2 por 1, 2 y 2, 4. ¿Ok? El siguiente se forma amoníaco, es una reacción de síntesis también, en el amoníaco. Zinc, cloruro de plata. En el H se pone un 3 en el H2 y un 2 en el producto. Un 3 en el H2 Ajá. y un 2 en el amoníaco. A ver, Sí. vamos a ver. Un 3 en el hidrógeno gaseoso y un 2 aquí. 2 nitrógenos, 2 por 1, 2. 6 hidrógenos, 2 por 3, 6. Muy bien. La siguiente ecuación, ¿de qué tipo de reacción es la siguiente? De síntesis, de descomposición, sustitución. Sustitución, perdón. Sustitución simple, porque es un átomo o un elemento y un compuesto. Sustitución simple. Es un 2 en el AgCl y un 2 en el Ag. Un 2 en el HCl. Ok. Un 2 en el cloruro de plata. Ajá. Y un Y un 2 2 a en la plata. plata. Un zinc. Un zinc. 2 por 1, 2 cloros. 2 cloros. 2 por 1, 2 platas. 2 platas. Muy bien. Siguiente. Tenemos una molécula de azufre de 8 átomos que se une al oxígeno gaseoso y produce dióxido de azufre. Voy poniendo el otro.
Muy bien, ¿cómo queda el del azufre? Un 8 en el dióxido y un 8 en el producto. Correcto, muy bien. Un 8 en el óxido o en el oxígeno gaseoso y un 8 en el dióxido de azufre. Sí. Ok. Un 8 y un 8. Esta es una reacción de doble sustitución entre un ácido y una base. Produce una sal y el agua. Siempre producen lo mismo. Maestro, ¿Mandé? queda un 2 en el principio y un 2 en el último, en el H2O. Correcto. Quedan dos. Aquí en el hidróxido de sodio. Quedan dos aquí. Vamos a ver. Tenemos sodio, oxígeno, hidrógeno y azufre. Producto reactivo. Sodio, 2 por 1, 2 sodios. 2 sodios. Oxígeno, 2. Y 4 que están aquí son 6. 4 que están aquí, 2 por 1, 2, son 6. El hidrógeno, 2 por 1, 2. Y 2 del ácido, 4. De este lado, 2 por 2, 4. El azufre, un azufre y un azufre. ¿Ok? Bien, vamos a ver cuántos nos quedan. El cloro más el yoduro de sodio. El cloro más el yoduro de sodio. ¿Ok? Cloro gaseoso más el yoduro de sodio da cloro de sodio más yodo gaseoso. KOH, H3PO4.
se coloca un 2 en el NaI y un 2 en el NaCl. Un 2 en el yoduro de sodio y un 2 en el cloruro de sodio. Cloruro de sodio, sí. Un 2 en el yoduro de sodio y un 2 en el cloruro. Dos cloros, 2 por 1, 2 cloros. Dos sodios, dos yodos, dos yodos. ¿Ok? La penúltima, nos quedan dos. Otra reacción de doble sustitución. Metano y bromo. Tetrarromuro de carbono. Uy. Profe, en el M se coloca un 3 al principio y un 3 en el agua. Un 3 al principio y un 3 en el agua. Uh-huh. Un 3 en el hidróxido de potasio y un 3 en el agua. Tenemos muchos compuestos, vamos a hacer acá. Tenemos el potasio, el oxígeno, el hidrógeno, el fósforo. Productos reactivos. Potasio, 3 potasios, 3 potasios. Oxígenos, 3 oxígenos y 4 son 7. De este lado son 4 y 3 por 1, 3, 7. Hidrógeno, 3 y 3, 6. 3 por 2, 6. Fósforos, 1 y 1. ¿Ok? Y finalmente, metano más bromo. Ahí dale doble clic. Un 4 en el bromo y un 4 en el HBr. Un 4 en el bromo. Un 4 y un 4 En el HBr. en el bromuro de hidrógeno. ¿Sí? Vamos a ver. Carbono, un carbono, un carbono. Hidrógenos 4. 4 por 1, 4. Bromos son 8. 4 y 2. Perdón, 4 y 4, 8. Muy bien. Pues esa es la metodología para el balanceo en tanteo. Pues ahora sí que hay que tantearle, ¿no? Entonces, vamos a pasar entonces al concepto de estequiometría. Vamos a iniciar con lo que es el balance de sustancia en una ecuación química. Ya tenemos información de lo que son los moles, de lo que es el número de Avogadro, cómo calcular una cantidad molar, es igual a la masa común entre la UMA o el peso atómico o molecular de la sustancia para convertir masa común a masa molar.
Y ya tenemos el concepto de lo que es la ecuación química y cómo balancearlas. Entonces ya podemos entrar directamente a resolver algunos procesos bajo el balance de sustancia que se denomina estequiometría. De aquí ahora los coeficientes que colocamos aquí los vamos a conocer como coeficientes estequiométricos, porque los vamos a usar para hacer balances de masa en una ecuación química. ¿Ok? ¿Y cuál es el objetivo de hacer ese balance de masa? Pues conocer cuánto producto puedo obtener de cierta cantidad de sustancia o reactivos, o a la inversa, conocer qué sustancia o reactivos debo de colocar en mi reactor para obtener cierta cantidad de producto. O sea, puedo ir en los dos sentidos, de reactivos a productos o de productos a reactivos. ¿Ok? La estequiometría me permite ir en cualquier sentido. Entonces dice que la estequiometría, dice, una pregunta básica que surge en el laboratorio químico es: ¿qué cantidad de productos se obtendrá a partir de cantidades determinadas de materias primas, llamadas reactivos? O bien, dice, en algunos casos la pregunta se plantea de manera inversa: ¿qué cantidad de materia prima se debe utilizar para obtener una cantidad determinada de producto? Entonces, lo que les comentaba, esa es la pregunta que tenemos que resolver siempre que analizamos una ecuación química. Para interpretar, dice, una reacción en forma cuantitativa necesitamos aplicar el conocimiento de las masas molares y el concepto de mol. Entonces ya sabemos qué es y de dónde voy a obtener la UMA o la masa molar. Y el concepto del mol, ¿qué es un mol? ¿Sí? La estequiometría es el estudio cuantitativo de reactivos y productos en una reacción química, en forma así más general, ¿no? Es el estudio cuantitativo. ¿Cuánto reactivo o cuánto producto necesito colocar en mi reactor para obtener una cierta cantidad de masa, ¿no? Entonces dice que independientemente de que las unidades utilizadas para los reactivos o productos estemos acostumbrados a manejarlas siempre en gramos, la masa común, o kilos, ¿no? También, o toneladas pudiera ser. Y los litros para los gases, también pudieran ser los metros cúbicos para los gases. Son formas de medir la sustancia, ¿no? En forma común, decimos, con masa común. Dice, para calcular la cantidad de producto formado en una ecuación, es decir, para poder hacer estequiometría en una ecuación, debemos utilizar los moles. Ya lo habíamos definido eso cuando vimos cantidad de sustancia, que en las ecuaciones químicas las vamos a trabajar en cantidades de moles y no de masa común, y que los moles también es una unidad de sustancia que se encuentra dentro del Sistema Internacional de Medidas y corresponde a la masa común entre la UMA, ¿no? Y este método, dice, de estequiometría que utiliza los moles se denomina método del mol, ¿no? Por eso mismo, porque vamos a usar moles. Quiere decir que mis coeficientes estequiométricos, esos valores que calculamos ahorita para balancear, los vamos a interpretar como moles y no como moléculas, ¿no? Sino como moles. Ya habíamos visto que es exactamente lo mismo interpretar una molécula de oxígeno a un mol de oxígeno. De hecho, aquí abajo lo vuelve a aclarar en la presentación, ¿no? Dice que significa que los coeficientes estequiométricos en una reacción química se pueden interpretar como el número de moles de cada sustancia. Dice, por ejemplo, el amoníaco se sintetiza industrialmente a partir del hidrógeno y del nitrógeno de la siguiente manera. Pues ya habíamos visto mucho esa ecuación, ¿no? La ecuación de la formación de amoníaco, en donde dice que los coeficientes estequiométricos, 1 para el nitrógeno, 3 para el hidrógeno y 2 para el amoníaco, se pueden leer como una molécula de nitrógeno reacciona con 3 moléculas de hidrógeno para formar 2 moléculas de amoníaco. Pero también puede ser un mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno para formar 2 moles de amoníaco. O sea, expresarlo como moles. Y la explicación de eso, pues ya lo habíamos visto también. Como multiplicamos ambos lados de la ecuación por un mismo valor, que en este caso es el número de Avogadro,
pues significa que mi ecuación realmente no cambia, ¿no? Ya lo han visto ustedes en matemáticas cuando vieron ecuaciones. Si tengo una ecuación química y la multiplico en los dos extremos por un mismo valor, sigue siendo la misma ecuación. No tiene un cambio. Lo que pasa es que cambia su proporción. Ahora tengo cantidades más grandes, pero todas se relacionan de la misma manera. Entonces realmente no hay un cambio sustancial, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí abajo dice, se interpreta, por ejemplo, un mol, es como decir que multiplico esto por 6 por 10 a la 6.022 por 10 a la 23. Creció el nitrógeno, ahora en lugar de ser una molécula, ahora son 6.022 por 10 a la 23 átomos o moléculas de nitrógeno. Pero también el hidrógeno crece en la misma proporción. En lugar de ser 3 moléculas, ahora son 3 veces el número de Avogadro, lo cual significa que la proporción entre ellas es exactamente el mismo. Y el amoníaco, que son 2 moléculas, lo multiplico por el número de Avogadro, 2 por el número de Avogadro. Entonces chequen que el factor en los 3 compuestos es siempre el número de Avogadro. Por lo tanto, realmente no cambia. Lo que estoy haciendo ahora es expresarlo como moles, porque la sustancia química con la que trabajamos es moles, ¿no? Ya vimos al inicio por qué razón, ¿no? Entonces dice, el método general para resolver problemas de estequiometría se resume de la siguiente manera. Siempre necesitamos una ecuación balanceada de la reacción. Lo primerito que vamos a necesitar hacer. Si nos lo da el problemita, pues la trabajamos, o nos puede dar la ecuación desbalanceada y la balanceamos, o nos puede dar simplemente la explicación del proceso y nosotros escribimos la ecuación y la balanceamos. Pero siempre necesitamos tener esa ecuación balanceada. El número 2, siempre tenemos que tener una masa conocida, porque siempre hay una cantidad de producto que quiero obtener o hay una cantidad de reactivo que quiero procesar. Entonces siempre conozco una masa. Esa cantidad de masa, pues siempre la voy a conocer en masa común, ya sean gramos, toneladas, kilogramos. La vamos a convertir a moles. Y ya sabemos que el número de moles es igual a masa entre peso molecular, o la UMA, ¿no? Después vamos a aplicar las relaciones estequiométricas, que son factores de conversión. Entonces, ya que utilicemos nuestra relación estequiométrica, que es las que vamos a explicar con un ejemplo, vamos a convertir el resultado que lo obtenemos también en moles, pues lo vamos a convertir ahora a gramos nuevamente, para expresar mi producto o mi reactivo en unidades comunes, en masa común. Entonces, ecuación, masa común convertida a moles, hacemos la relación estequiométrica y convertimos el resultado nuevamente a masa. Es lo que hacemos, siempre es un proceso que no cambia, ¿no? Entonces, aquí nos da un ejemplo y nos dice, consideremos un ejemplo, un simple ejemplo, en el que 6 moles, es la reacción que teníamos aquí, ¿no? De amoníaco, seguimos con la misma ecuación de amoníaco. Dice, 6 moles de hidrógeno gaseoso, reaccionan completamente con nitrógeno gaseoso para formar amoníaco. Entonces necesitamos calcular la cantidad producida de amoníaco a partir de esos 6 moles y utilizamos el factor de conversión o la relación estequiométrica de la ecuación. Entonces, aquí, para un proceso en el cual tengo una ecuación química de conversión de nitrógeno a amoníaco, ya me da una masa. Me la está dando en masa molar, ¿no? En moles. Pero no hay problema. Quiere decir que partiríamos de aquí del punto 2. No necesitamos convertir la masa común a moles porque ya no la dio en moles. Bueno, ya no la dio en moles. Ahora vamos a hacer una regla de 3 o un factor de conversión a partir de una relación estequiométrica. ¿Y cuáles son las relaciones estequiométricas? Las vamos a describir aquí muy fácilmente con esta misma ecuación. Y la relación estequiométrica es la relación que hay entre cada uno de los componentes de la ecuación, pero expresándolo en función de qué tipo de sustancia es, ¿no?
Por ejemplo, podemos decir una relación estequiométrica entre el nitrógeno y el hidrógeno. Y se expresaría que un mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno. Esa es la relación estequiométrica. Es la relación que hay entre los valores estequiométricos, que son 1 y 3. Y así se dice, un mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno. Esa es una relación. También podemos hacer una relación entre el nitrógeno y el amoníaco. Nada más que ahora lo expresamos como producto. Un mol de nitrógeno produce 2 moles de amoníaco. Y esa sería la relación estequiométrica entre el nitrógeno y el hidrógeno. Y finalmente una relación entre el hidrógeno y el amoníaco. Y también se expresa de la misma forma. 3 moles de hidrógeno producen 2 moles de amoníaco. Entonces, estas son las relaciones estequiométricas. Expresar cómo se relacionan las sustancias dentro de la ecuación química. Y esas relaciones son factores de conversión, porque son relaciones. Una relación siempre es un cociente, ¿no? Matemáticamente hablando, recuerden. Una relación siempre es un cociente. La densidad es una relación entre la masa y el volumen. Es un cociente, ¿no? Masa entre volumen. La velocidad es una relación entre la distancia y el tiempo. Es una división entre la distancia y el tiempo. Siempre son cocientes. Aquí también es un cociente, cada una de las relaciones, como lo vamos a ver aquí en el ejemplo que estamos resolviendo. Nos dice que 6 moles de hidrógeno quiere decir que la masa que conozco es el hidrógeno. Por lo tanto, voy a hacer una relación entre la masa conocida y el producto que quiero obtener. Quiere decir que la relación que voy a usar va a ser la relación entre, que dice que 3 moles de hidrógeno producen 2 moles de amoníaco. Esa es la relación que vamos a utilizar porque conocemos el hidrógeno. Y lo ponemos aquí y lo expresamos, lo escribimos de esta forma, como un factor. 6 moles de hidrógeno multiplica a la relación, chequen cómo esto es un cociente, y voy a poner 2 moles de amoníaco entre 3 moles de hidrógeno. ¿Por qué lo coloqué de esta forma y no al revés? Porque de esta forma puedo dividir moles de hidrógeno entre moles de hidrógeno y cancelarlos. Porque lo que queremos obtener, que nos quede como unidad, es el amoníaco. Por eso siempre tenemos que cancelar el otro compuesto. Si lo pongo al revés y pongo 3 moles de hidrógeno sobre 2 moles de amoníaco, no se pueden cancelar. Se multiplican y no se pueden cancelar. De esa forma nos damos cuenta cuando colocamos la relación estequiométrica de forma correcta. Entonces se cancelan moles de hidrógeno entre moles de hidrógeno y nos quedan 6 por 2, 12, entre 3, 4. ¿Y qué unidad nos queda? Moles de amoníaco. Esto significa que a partir de 6 moles de hidrógeno se producen 4 moles de amoníaco. ¿Ok? Y la relación estequiométrica es este factor que está aquí. Utilizamos este porque son las sustancias involucradas en mi problema. El hidrógeno, y me pide que calcule el amoníaco. ¿Ok? Entonces, hasta ahí le vamos a dejar con la estequiometría. Mañana hacemos ya ejemplos, pues ejemplos. Y y esas son las relaciones. Lo importante aquí es que entiendan las relaciones estequiométricas. ¿Sí? Para que las expresen, ¿no? Como reacción entre los reactivos y como producto cuando los relacionas con los productos. Tal cual reacciona con tal cual y luego este reactivo produce este producto en cantidades, siempre mencionando los números de los coeficientes estequiométricos. Por eso son relaciones estequiométricas. Y al momento de escribirlas para hacer el cálculo con el factor, con el dato que sí conocemos, acomodarlo de modo que podamos cancelar las unidades de la sustancia que no nos interesa y que nos quede la que sí nos interesa, el producto o el reactivo. Puede ser al revés. Puedo cancelar productos y obtener reactivos, o cancelar reactivos y obtener productos. ¿Ok? Entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos a dejarlo hasta aquí y continuamos el jueves, ¿no?
Bueno, sí, el jueves. Sí, el jueves. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces nos vemos la próxima clase. Profe, Cuídense. Mande. yo acabo de llegar. ¿Cómo te apellidas? Bajeca. Bajeca. ¿Alguien más que haya llegado? Yo Yo llegué también. después, profe. ¿Cómo? Ontiveros. Montiveros. ¿Y quién más decía por ahí? Y Carolina. Carolina Rubalcaba, ¿va? Sí, te vi por ahí, Carolina. Muy bien, muy bien, Carolina. Profe, a mí se me puso asistencia. ¿Cómo te apellidas? Flores del Curo. Sí, sí tienes asistencia. Está bien, Maestro. gracias. El domingo le comenté que había obtenido problemas para subir la actividad 9 y me dijo Sí. que le iba a abrir para más tarde, pero chequé y no estaba abierto. Ok, la abro ahorita para que la subas. Es la 9, ¿verdad? Sí, por Ok. favor. Sale, Gracias. pues, hecho. Nos vemos. Muchas gracias. De nada, cuídense.